con Rodrigo Parra, que es vocero de Semáforo Epidemiológico, ingeniero además, para que nos dé más alcances de cómo se encuentran en estos momentos los niveles de contagio y también de fallecidos por la COVID-19. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lourdes. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con las cifras, con los números? Teníamos la segunda ola. ¿Ya se va la segunda ola? ¿Ha terminado la segunda ola? Todavía no termina la segunda ola, pero mantenemos un descenso constante, acentuado desde hace ya 4 meses y estamos en valores mínimos al mismo nivel casi que el que tuvimos en el mes de noviembre, que fue esto pasada la primera ola. Y si lo analizamos por grupos etarios, incluso adultos mayores de 60 años, la cantidad de personas que están falleciendo el día de hoy es incluso menor al mes de noviembre y tenemos que retroceder hasta el mes de marzo o abril de 2020, ¿no? Que es cuando iniciaba la pandemia. Entonces hay una gran reducción, todavía falta un poco, pero estamos en ese camino. Por semana, ¿cuántos fallecidos tenemos por COVID-19 y cuántos contagios se registran? No sé si a nivel nacional o que empezamos aquí en Lima y luego vamos revisando las otras regiones. Bueno, son en promedio, lo que está reportando el MINSA son 120 al día. Incluso ayer hubo un reporte que fue el mínimo desde toda esta segunda ola, que reportaban 90 fallecidos entre reportes, pero puntualmente poco más de 30 en las últimas 24 horas. Hay que mencionar que esta reducción de 120 muertes en promedio que se tiene al día de hoy es una reducción del 50% de la que se tenía hace un mes, y a su vez esta era una reducción del 50% de un mes atrás. Entonces la reducción viene de manera acelerada, acentuada y de la mano de la vacunación. ¿Los más afectados quiénes son? En este caso, los más afectados en proporción han dejado de ser los adultos mayores. Durante la primera y segunda ola, ellos representaban el 70% de los fallecidos. Hablamos que en el peor momento de esta segunda ola, de los más de 800 fallecidos que se tenían, el 70% casi, entre 500 y 600 eran adultos mayores. A medida que ha avanzado la vacunación, este porcentaje ha disminuido y ahora son menos del 50% los adultos mayores y ya las poblaciones más jóvenes quienes están falleciendo en proporción. Pero si lo vemos por separado, todos están disminuyendo. ¿De qué edades serían? ¿Las personas que no están vacunadas de repente? Sí, los adultos entre 40 y 60 son en proporción los que más están falleciendo el día de hoy. Ellos representan alrededor de un 40%. ¿Eso sucede, esa cifra es al día a nivel nacional o en Lima? Es a nivel nacional, es a nivel nacional. Hablamos de 140, me dijo, si no me equivoco, más de 100 personas que están falleciendo diariamente. ¿Cuáles son las regiones que más están afectadas en estos momentos? En este momento todavía Arequipa, si bien ya tiene casi 5 a 6 semanas en descenso desde el pico que tuvo en esa segunda ola, se mantiene aún en un punto alto, a un 50% del pico de esta segunda ola. Todas las demás regiones se mantienen en niveles mínimos similares a los que tuvieron en el mes de noviembre. Han habido ciertos incrementos puntualmente, por ejemplo en Loreto, pero a los días esto se normalizó y al día de hoy Amazonas, Tumbes y Moquegua también han presentado aumentos mínimos, que igual hay que estar atentos, pero hablamos de un aumento del 5% que no se acerca para nada a los picos que tuvieron en la primera o en la segunda ola. Ahora que habla de Loreto, más temprano estuvimos con nuestro corresponsal y lo que nos decía era que de pronto de un día para otro, en los últimos 3-4 días, los niveles de mortalidad por la COVID-19 se habían disparado y no sabían por qué, si eran las medidas o en este caso era la variante Delta. ¿Hay más información que nos pueda compartir sobre Loreto? Sí, en el caso de Loreto, esto seguramente ha sido tal vez, o están comentando lo que sucedió hace 1 o 2 semanas atrás, donde sí se vio un repunte, hablamos de un 10% contra la línea base que se tenía, que era muy baja, pero ya con la última actualización de esta semana que ya está terminando, los valores han vuelto a disminuir a los mínimos. No hay un aumento sostenido en la región de Loreto, al menos con la última actualización del MINSA no lo estamos viendo. Como sí tal vez en Moquegua, que si bien el aumento es leve, se está sosteniendo ya 2-3 semanas. Ahora, ¿cuánto ha podido de repente incentivar, o más que incentivar, originar contagios? Estas reuniones o manifestaciones que se han dado, sobre todo aquí en Lima, hemos visto aglomeración de personas
y continuamos viendo todos los días, por ejemplo, los campamentos que se están realizando en Paseo de los Héroes Navales, frente al Jurado Nacional de Elecciones, porque son focos infecciosos. Eso también ha podido o puede, digamos, afectar mucho más y alargar esta segunda ola. Sí, en efecto son potenciales de riesgo de aumento de contagios y también hospitalizaciones y muertes. Felizmente, para nuestra suerte, en ninguno de estos eventos, primera vuelta, segunda vuelta, y en todas las marchas que estamos viendo hasta el día de hoy, no han significado, al menos en números, de manera considerable un aumento de contagios. Al contrario, todos los indicadores, contagios, hospitalizaciones y muertes se están reduciendo. Si lo aterrizamos en números, estamos hablando de que la positividad o la tasa de contagios a nivel nacional al día de hoy es menos del 5%, que ya es menor a lo que se tuvo en el mes de noviembre. Hay días que se tiene 3%, que significa 3 casos positivos de cada 100 pruebas realizadas. Ajá. Y si hablamos de Lima Metropolitana, donde sabemos que se están concentrando muchas de estas marchas, los niveles están entre 3 y 4%, ¿no? que estos mínimos históricos desde el inicio de la pandemia. Es decir, hablamos de cuántos contagios por día aquí en Lima, por ejemplo. Bueno, eso depende mucho de las pruebas que se realizan, Lourdes. Uh-huh. Esto es variable, ¿no? Si realizan 1000 pruebas, pues hablamos de que son 30 casos positivos y así, ¿no? Por eso que lo aterrizamos a positividad 3%, en porcentajes, ¿no? Ajá. Bueno, entonces vamos a recapitular un poco. Son 120 fallecidos por día, ha variado un poco entre 90 y 100 ayer. Pero ¿qué es lo que podría venir? Tenemos ya ahora, desde ahora, las medidas mucho más relajadas, ¿no? Los domingos podemos utilizar el vehículo particular, el toque de queda se ha ampliado, pero en realidad era un saludo a la bandera, porque a las 11 de la noche continuaban los vehículos transitando. ¿Cree usted, con la experiencia que tiene ya revisando las cifras de contagios, que en estos momentos está bien que se relajen las medidas o es posible que por esto venga una tercera ola? Bueno, definitivamente este es entre comillas, aún el mejor momento de la pandemia en cuanto a números. Son los indicadores, bueno, no han estado en otro punto más bajo que este. Han habido otros momentos en los cuales han habido mayores aperturas, tanto económicas como de restricciones, flexibilizaciones en general, donde en sí todavía estábamos en valores altos de muertes, hospitalizaciones y contagios, y tal vez en esos momentos no era el adecuado. En pues todos los indicadores están aún en descenso, en valores mínimos. En cuanto a los domingos, como tú mencionas, también los toques de queda, las variaciones por horas han sido mínimas, que cuando han ocurrido en los últimos meses no han habido mayores impactos. Esperaríamos que no ocurra que ocurra lo mismo en este caso, se mantenga la tendencia y que en las siguientes semanas esto siga bajando y siga el curso también de la mano de la vacunación. Sí, eso justamente. Bueno, todo depende de uno, todo depende de cómo se cuida, de las 2 mascarillas que utilice, del lavado de manos constante, que eso no solamente nos va a proteger de la COVID-19, sino también del resto de enfermedades. Pero justamente lo que usted indicaba, señor Parra, el ritmo de vacunación se está acelerando, lo acabamos de escuchar. La próxima semana vacunan a los mayores de 40 años. Esto también va a contribuir a contrarrestar los contagios y los fallecidos, porque nos decía que eran personas las que morían entre 40 y 60 años. Sí, efectivamente. Hablamos que el día de hoy están aplicando 150,000 dosis por día. Seguramente vamos a ver nuevamente un pico este fin de semana con la vacunatón, así como lo vimos la última semana, donde se presentaron picos de más de 250,000 dosis en un solo día. Y este ritmo va a ir aumentando, como ya han adelantado el gobierno, a medida que vayan llegando los siguientes lotes. Esperamos ver ya un promedio diario de entre 200 y 250,000 dosis al día que permitan lograr el objetivo de toda la población, ya no adulto mayor, sino desde 12 años vacunadas al término de este año. Hablando propiamente de los adultos mayores y adultos hasta 40 años, este grupo ya representa no el 70, sino casi el 80% de los fallecidos diarios a lo largo de la pandemia. Entonces, con esta población protegida con 2 dosis, hablamos de 2 dosis siempre, sí, ante una tercera ola, los riesgos de nuevos casos o de infecciones van a estar aún presentes, como estamos viendo en otros países. Pero los riesgos de hospitalización con síntomas graves y fallecidos no los deberíamos ver en la misma magnitud como lo hemos pasado en esta segunda y primera ola, justamente por el efecto directo de la vacuna. Eso. Bueno, entonces para ir cerrando, ¿cuán alentador finalmente entonces es este panorama ante una tercera ola y con la variante Delta, además de las inmunizaciones que estamos teniendo, que ya son cada vez más? Es muy alentador porque aún esta segunda ola se mantiene en descenso.
Si hablamos de una tercera ola, podría ser en el mes de agosto, septiembre, que esto ya lo ha adelantado el MINSA y Salud también. Y ya para entonces tendremos a gran parte de la población, incluso desde 30 años, con al menos una primera dosis, y tenemos una segunda también para el mes de septiembre. Y esto representaría más del 80% de la población que ha sido la más vulnerable a lo largo de la pandemia. Solo un detalle. ¿Cuándo termina una ola, empieza otra inmediatamente la semana siguiente o hay un lapso allí? No hay un número fijo. Lo que se está viendo en otros países y lo que vimos acá también es que hay un periodo de 2 a 3 meses entre el descenso completamente de una y el comienzo de la siguiente. Que estamos en ese rango. Muchísimas gracias por atendernos, muchas gracias por darnos más detalles sobre las cifras que venimos analizando y venimos notando aquí en nuestro país respecto a estos descensos de contagios, pero también de fallecidos por esta segunda ola de la COVID-19. Esperamos que el panorama sea mejor y que la tercera ola pues no sea tan fuerte, ¿no es cierto? Porque de todas maneras llega. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos al ingeniero Rodrigo Parra, que es vocero del semáforo epidemiológico. Vamos a continuar aquí